apaga las luces, sube el volumen, ya estás en tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Como en cada semana te saludo, yo soy Oscar Morales y estoy muy honrado, muy contento de tenerte aquí en un nuevo episodio. Estamos en el mes del amor y la amistad. Unos temas que de pronto nos pueden volar la cabeza a muchos de nosotros. Y cuando nos sentimos enamorados, oigan, ¿a poco no andamos en otros mundos? Hoy vamos a visitar un poquito de esos otros mundos, no en el sentido amoroso, sino en el sentido paranormal que ya es tan característico de aquí de Espectro Podcast. No sin antes mencionarte que si tienes alguna historia que deseas compartir, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla, o si estás escuchando el episodio en YouTube, a través de los propios comentarios. El día de hoy, como lo habrás estado viendo en el título, vamos a estar explorando el inicio de esta festividad. La obscura verdad que se oculta detrás del festejo de estos días en donde damos cartas de amor, en donde pasamos ratos lindos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, amados. Este gran día esconde un oscuro secreto que está manchado de sangre. Después de esta historia te estaré contando un testimonio relacionado un poquito con el 14 de febrero que me voló la cabeza cuando me llegó. Dicho esto, vamos con el origen oscuro del 14 de febrero. Acompáñame a escuchar estas fantásticas historias. El 14 de febrero es una fecha que casi nadie cuestiona. Aparece cada año envuelta en flores, cenas reservadas con anticipación, promociones, fotografías y declaraciones públicas de afecto. Parece una celebración ligera, predecible, incluso obligatoria. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué ocurrió antes de que esa fecha se llenara de corazones rojos. Si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, el paisaje cambia. Mucho antes de que existiera el llamado Día del Amor y la Amistad, febrero estaba asociado con rituales que incluían sangre. En la antigua Roma se celebraba la Lupercalia, un festival pagano que tenía lugar entre el 13 y el 15 de febrero. No era una fiesta romántica, era un rito de fertilidad profundamente físico y violento. Los sacerdotes encargados del ritual, conocidos como Luperci, se reunían en una cueva vinculada al mito de Rómulo y Remo. Allí se sacrificaban cabras y perros. La sangre formaba parte central de la ceremonia. No era simbólica en el sentido moderno, era sangre verdadera, de sacrificios reales. Después de estas actividades, de los sacrificios, cortaban tiras de piel de los animales y salían a recorrer la ciudad. Con esas tiras golpeaban a las mujeres que se cruzaban en el camino. Se creía que aquel contacto favorecía la fertilidad y protegía los embarazos. Las mujeres no huían. Algunas incluso buscaban el golpe ritual. Dentro de esa lógica cultural, no era un acto de agresión. Era una práctica normalizada, aceptada, como cualquier tradición. Febrero entonces estaba marcado por sacrificio, por la idea de que la fertilidad requería sangre. Con el paso de los siglos, el Imperio Romano comenzó a transformarse. El cristianismo, que durante un tiempo fue perseguido, empezó a consolidarse. Muchas festividades paganas no desaparecieron de inmediato. Fueron absorbidas, resignificadas y colocadas bajo un marco cristiano en ese sentido. En ese proceso aparece el nombre de Valentín. Existen al menos 2 mártires cristianos llamados Valentín en el siglo III. Las fuentes antiguas son escasas. Lo que se repite con mayor consistencia es que uno de ellos fue ejecutado durante el gobierno del emperador romano Claudio II. La versión más difundida sostiene que Claudio restringió el matrimonio entre jóvenes soldados porque consideraba que los hombres solteros eran más eficientes en el combate. No existían documentos contemporáneos que confirmen con claridad ese decreto. La historia aparece en relatos redactados décadas después, cuando la iglesia ya organizaba la vida de sus mártires.
Según esta tradición, Valentín era un sacerdote que celebraba matrimonios cristianos en secreto. No era un gesto romántico en el sentido que hoy conocemos. Era un acto religioso dentro de un imperio que todavía no reconocía oficialmente ese tipo de fe. Casar a una pareja bajo rito cristiano implicaba reconocer una autoridad espiritual, distinta a la que se tenía acostumbrada. Valentín fue arrestado por llevar a cabo esas actividades bajita la mano y posteriormente fue ejecutado. No fue hasta muchísimo tiempo después que se le dio el nombre de San Valentín y posteriormente arraigado a la festividad de expresar ese amor los 14 de febrero. Décadas después, en el año 496, el Papa Gelasio I estableció oficialmente el 14 de febrero como Día de San Valentín, como te venía contando. Sin embargo, todavía no existía la idea del amor romántico. Esa transformación tardaría muchísimos siglos, incluso es algo que se sigue construyendo. Pero ahora sí, ya entendimos que el 14 de febrero es un tiempo en el que ahora se está estilizado dar regalos. Pero, ¿alguna vez, independientemente de que sea el 14 de febrero, nos hemos puesto a pensar con qué intenciones recibimos en ocasiones algunos regalos? O incluso algunos regalos que parecían ser inocentes, que terminaron en algo fatal, como lo es la historia de Rogelio Díaz, que tenemos para compartir en este episodio. Vamos a escuchar lo que Rogelio tiene para contar con nosotros aquí en Espectro Podcast. Hola, mi nombre es Rogelio Díaz, tengo 32 años y soy psicólogo clínico. Trabajo como terapeuta y también doy clases a nivel universitario. Considero importante decir esto porque sé que lo que voy a relatar puede sonar contradictorio viniendo de alguien con mi formación. Lo que ocurrió no pertenece a un pasado lejano ni a una etapa de juventud. Sucedió hace apenas 2 años y todavía me cuesta acomodarlo dentro de una explicación racional. La persona central de esta historia, además de mí, es Susana, quien fue mi novia. Antes de que formalizáramos una relación, hubo un proceso previo. No fue algo inmediato ni impulsivo. Susana había sido compañera mía en la universidad. Coincidimos durante varios semestres, pero en ese tiempo casi no hablábamos. Nuestra relación se limitaba al entorno académico, a comentarios breves sobre clases o trabajos. Nada personal. Años después volvimos a encontrarnos por casualidad y empezamos a conversar con más calma. Ahí descubrí a alguien completamente distinta a la imagen que tenía de ella. Cercana, interesada, muy atenta a lo que yo decía. Me sentí escuchado, validado y poco a poco me fui involucrando emocionalmente. Formalizamos nuestra relación a mediados de noviembre del 2023. A principio todo parecía estable. No hubo señales de alarmas evidentes. Comencé a visitar con frecuencia la casa de su familia y fue ahí donde empecé a notar ciertas cositas que en ese momento no supe cómo interpretar. Su hermano era extremadamente callado. No tímido, sino silencioso de una forma que me incomodaba. Permanecía observando, casi sin intervenir. Su mamá, quien eventualmente sería mi suegra, tenía en el patio de la casa muchas figuras religiosas, santos, veladoras encendidas o consumidas, recipientes con líquidos y objetos que no sabía identificar. Todo estaba acomodado junto a las lavadoras. Recuerdo haber preguntado de manera casual por esos objetos. Susana respondió que su mamá era muy creyente y no profundizó más. En algunas ocasiones escuché comentarios indirectos sobre santería o prácticas similares, pero nunca confirmé nada. Tampoco quise hacerlo. Yo no comparto ese tipo de creencias y preferí no incomodar ni generar conflicto. Decidí mantenerme completamente al margen. Llegó el 14 de febrero del 2024. Susana me sorprendió con un regalo hecho a mano. 2 muñecos pequeños, una especie de peluches en miniatura. Uno estaba basado en mí y el otro en ella. Tenía detalles muy específicos en la ropa, el cabello y hasta en la expresión. Me pareció un gesto muy íntimo, creativo, algo que implicaba
tiempo y dedicación. Lo agradecí sinceramente, y cuando regresé a mi consultorio los coloqué en una de las repisas detrás de mi escritorio, cerca del lugar donde trabajo. Unas semanas después, comenzaron los síntomas. Empecé a sentir un dolor en la parte baja de la espalda que no lograba explicar con facilidad. No era muscular ni superficial, era un dolor profundo, como si algo me punzara desde el interior del hueso. Apareció de esa manera paulatina. Al principio pensé que se debía al gimnasio, a haber cargado mal algún peso. Continué con mi rutina e intenté ignorarlo. Con el paso de los días el dolor aumentó. Dormía mal, me despertaba irritado y empecé a notar cambios en mi estado de ánimo. Yo, que trabajo todos los días con regulación emocional, estaba más irritable, menos tolerante con los pacientes e incluso con los alumnos en la universidad. Aguanté así aproximadamente un mes. Cuando el dolor de verdad era insoportable, acudí a una clínica para realizarme estudios. Las radiografías no mostraron nada evidente. El médico habló de posibles principios de artritis. Aquello me pareció extraño. No tenía antecedentes claros y además ese tipo de padecimientos, según yo, suele manifestarse primero en manos o rodillas, no directamente en la zona lumbar. Salí del consultorio con más dudas que respuestas, para ser sincero. Mi mamá comenzó a notar cambios en mí y me los dijo. Ella siempre ha sido más abierta a lo esotérico de lo que soy yo. Me decía que no solo era el dolor de espalda, que me veía distinto, como si cargara algo encima, más cansado, más tenso, más malhumorado. Yo me molestaba cuando decía esas cosas hasta que un domingo a mediados de abril de 2024 prácticamente me llevó a la fuerza con una amiga suya que se dedica a la brujería. Acepté más por agotamiento que por convicción propia. La mujer me recibió en una casa impregnada de olor a hierbas. Hablamos largo rato. Le conté del dolor, de mi relación, de los cambios emocionales, físicos que había notado. Escuchó sin interrumpir. Luego dijo que me haría una limpia. Me pidió cerrar los ojos y aún así percibí el olor intenso de hojas de laurel y otros sonidos que no supe identificar. Hacia el final, encendió un incienso muy fuerte y de pronto sentí náuseas. Comencé a vomitar de manera inmediata. Abrí los ojos por impulso y lo que salía de mi boca era de color negro, espeso. No era normal. Me asusté mucho porque jamás había visto vómito de ese color. Cuando terminé, la mujer me dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo que tenía algo yo en la espalda, que estaba cargando con un mal y que ese mal lo había adquirido en mi lugar de trabajo, por lo que me preguntó qué cosas tenía alrededor de mí en ese espacio. Inmediatamente, por alguna razón, pensé en los muñecos que me había regalado Susana. Fue una asociación inmediata. La respuesta había estado allí desde el principio. Al día siguiente fui a mi consultorio. Tomé los muñecos de la repisa y se los llevé. Cuando los sostuvo, su expresión cambió. Me explicó que no se trataba de un regalo común, que allí había un trabajo dirigido, algo enfocado en retener, en fijar y en afectar una zona específica de mi cuerpo. Dijo que la única forma de liberarme era quemando luz. Preparó un recipiente y comenzó un proceso del que no recuerdo todos los detalles. El humo que salió era espeso y tenía un olor nauseabundo, muy distinto al de la tela quemada. Los muñecos tardaron demasiado en consumirse, algo que me pareció extraño por el material del que estaban hechos. Mientras ardían sentí un enojo repentino, una desesperación que no supe de dónde venía. Verlos quemarse provocó en mí una reacción emocional intensa completamente fuera de lugar. Era un sentimiento que no había detectado jamás en mi persona. Cuando el fuego terminó y la mujer
removió las cenizas, dentro del muñeco que me representaba habían clavos, pequeños, colocados en la zona de la espalda. En ese momento, sentí un vacío en el estómago y comencé a llorar. Ella explicó el tipo de práctica y dijo que debía devolverse. Yo no quería hacerlo, porque creía saber perfectamente en quién regresaría aquello, en la mamá de mi entonces novia. Pero finalmente acepté. 3 días después, terminé mi relación con Susana. No le mencioné nada de los muñecos. Solo le dije que no me sentía bien, que necesitaba terminar. Ella no insistió demasiado, sorprendentemente. En las semanas siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer por completo. Tiempo después, por una amistad en común entre Susana y yo, me enteré de que un mes más tarde, de yo haber terminado mi relación con ella, falleció su tía. Me dijo que fue por osteoporosis. No afirmó nada. No tengo pruebas científicas de lo que ocurrió, soy psicólogo y sigo siéndolo. Pero el dolor desapareció después de quemar esos muñecos y desde entonces jamás volví a aceptar un regalo hecho a mano sin preguntarme qué intención podría estar cosida dentro. Yo conocí a la tía que, según me había hecho el trabajo, pero yo la había conocido completamente en condiciones normales. No se veía enferma. Mucho cuidado con recibir regalos, ¿no? No solo con los hechos a manos, digo, de pronto son detalles muy lindos, pero en casos como este, esconden secretos abrumadores. Me recuerda muchísimo al caso de un doctor, de un médico que te compartí hace tiempo, que igualmente había tenido uno de estos ataques, que le fue guardado, le fue implantado un trabajo de brujería en su estancia de trabajo, valga la redundancia de la palabra, y que estuvo en situaciones médicas, situaciones físicas que estuvieron muy, muy cercanas a terminar con su vida. Afortunadamente Rogelio se dio cuenta, o su mamá se dio cuenta a tiempo, ¿no? También hay que tener cuidado con lo que estas personas nos pueden llegar a decir, ¿no? Incluso tomarlas, sí, con pinzas, pero siempre preguntarse qué es lo que hay detrás de todo el plano energético. Las energías es algo que con el podcast he aprendido a valorar mucho y a ver desde otras perspectivas. Y es un testimonio muy fuerte que me deja reflexionando sobre los regalos, sobre las personas con las que nos juntamos, ¿no? En este caso, será la familia de su novia, de su pareja. Y es difícil de abordar. Rogelio, desde aquí te mando un abrazo. Qué bueno que te encuentres mejor como lo redactas y te agradezco muchísimo por haber enviado tu historia aquí a Espectro Podcast. Tú que me estás escuchando, te vuelvo a recordar que si tienes alguna historia que deseas compartir así como Rogelio, lo puedes hacer a través de mis redes sociales, a través de mi Instagram, a través de YouTube, a través de mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com, espectro con K. Antes de que cerremos el episodio, si fue de tu agrado, te agradezco mucho por haberte quedado hasta acá. Me ayudas muchísimo con una suscripción, con un me gusta. Y no te olvides de que el amor no solo lo podemos dar a las demás personas. El amor recae también de nosotros para nosotros. Entonces es en ese sentido que me vuelvo a despedir como lo he estado haciendo en los últimos episodios. Te quiero mucho. Quiérete tú también. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana con más historias de terror. Con algo que ha construido la historia desde un enfoque diferente que nos deja con muchas dudas respecto a lo que somos en la actualidad. Ahí te lo dejo.
nos estamos escuchando. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast y escuchaste tu dosis semanal de historias de terror.